Vamos a leer esta mañana en Primera de Corintios, el capítulo 9, la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 23. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 23. La palabra del Señor dice así: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Vamos a repetir ese versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, copartícipe del Evangelio. Ahora, cuando Guy Martin, quien luego llegó a ser sobrevedor de una asamblea de creyentes, tenía 27 años, era maestro de escuela. Después de pasar el día con 27 niños, se relajaba, según él, deteniéndose en un bar para tomar una cerveza y lamentarse de la vida. Venía de origen religioso, pero durante los 3 años últimos había sido ateo. Estaba pasando por un periodo de desesperación y no tenía ganas de estar cerca de nadie. Martin Gibb veía todos los días en el bar a un hombre mayor llamado Charlie, un carpintero que durante muchos años había sido alcohólico, pero luego, años atrás, había sido llevado a Cristo por la bisabuela de Martin. Charlie estaba tan agobiado por las almas que después del trabajo todos los días se detenía en ese bar, tomaba café y compartía su vida con quienes lo escuchaban. Ahora, los bares no son lugares adecuados para que los creyentes frecuenten, aunque existe gran diferencia entre un bar en Europa o en Estados Unidos que las cantinas que vemos por todo Latinoamérica. Pero Charlie se dio cuenta de que Martin se sentía miserable, así que trató de hacerse amigo de él, pero encontró resistencia. Pudo compartir poco acerca de Cristo debido a la actitud de Martin, pero lo invitó a escuchar a un hombre cristiano que hablaba en la comunidad. Martin le dijo a Charlie que iría si luego podían discutir lo que aquel hombre tenía que decir. Martin fue y escuchó el mensaje del Evangelio con mucha atención aquel día y estaba tan convencido de su pecado que vomitó toda la noche
y pensó que se estaba muriendo. Al día siguiente, al mediodía, se arrodilló y entregó su vida a Cristo. Más tarde se enteró que Charlie y otros a quienes Charlie había llevado a Cristo habían pasado toda la noche orando por él. Pero la parte triste de la historia es que ninguna de las asambleas locales permitiría que Charlie se asociara con ellos porque iba al bar todos los días. Aunque no se estaba emborrachando, ni siquiera estaba tomando una cerveza, no les gustaba lo que estaba haciendo. Incluso la congregación a la que Charlie le sugirió a Martin que fuera después de su conversión, no le permitió a Charlie unirse a ellos. ¿Qué piensas? ¿Se equivocó Charlie al entrar a un bar para conocer a quienes frecuentaban ese lugar y buscar oportunidades para compartir el Evangelio? ¿O estaba Charlie siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, quien se hizo todo para todos para que por todos los medios pudiera salvar a algunos? Les diré esto: denme 10 hombres como Charlie para llegar a las multitudes de perdidos que necesitan de Cristo. Pero no hay duda de que algunos han aplicado mal nuestro texto. Por ejemplo, durante los días hippies se animaba a las mujeres del culto de los hijos de Dios a hacer todo para todos los hombres, ofreciéndose sexualmente para atraer a los hombres a unirse al grupo. Un ejemplo más actual y más sutil es el llamado movimiento de información privilegiada entre las misiones a los musulmanes. Al intentar contextualizar el Evangelio para las culturas del Islam, algunos han llegado a decir que los musulmanes convertidos al cristianismo todavía pueden ir a la mezquita, repetir el credo islámico, observar los ayunos, ver al Corán como una revelación de Dios y estimar a Mahoma como profeta de Dios. Y muchos creyentes tememos, y con razón, que estos misioneros están creando una nueva religión sincrética que podríamos llamar Cristislam o Crislam. Y tampoco debemos acudir a una cantina de América Latina o a un antro o a una discoteca pensando que allí podemos testificar de Cristo. Si realmente queremos ganar a otros para Cristo, debemos pensar detenidamente en las palabras de Pablo en estos versículos. Como señala Gordon Fee, este texto no tiene nada que ver con adaptar el mensaje del Evangelio al lenguaje y la perspectiva de los destinatarios. Tampoco tiene nada que ver con la observancia de los tabúes sociales entre los cristianos. Más bien, tiene que ver con cómo vives y cómo te comportas entre aquellos a quienes deseas evangelizar. El mensaje de la cruz a menudo es ofensivo para los orgullosos pecadores, pero no debemos ser personalmente ofensivos en asuntos neutrales de costumbres o de cultura. Lo que Pablo está diciendo es ganar a otros para Cristo requiere presentar el Evangelio a las personas perdidas sin ofenderlas innecesariamente. En el contexto, Pablo está escribiendo en contra de los corintios que exigían sus derechos. Está mostrando cómo dejó a un lado sus derechos por el bien de los demás.
tenía derecho a recibir apoyo económico en el servicio, pero dejó de lado ese derecho para no ser un obstáculo para el evangelio. Aquí está argumentando que tenía derecho a estar libre de las costumbres sociales de los demás en áreas no morales o moralmente indiferentes, pero dejó ese derecho a un lado y se esclavizó a todos, haciéndose de todo para todos los hombres, para que por todos los medios pudiera salvar a algunos. Necesitamos entender que para ganar a otros para Cristo debemos presentar el contenido del Evangelio. La gente no se va a convertir viendo nuestra vida solamente, sin escuchar las buenas nuevas acerca de la salvación en Cristo. Pero lo que Pablo nos dice aquí es que debemos eliminar todas las barreras culturales que distraerían o quizá ofenderían innecesariamente a aquellos a quienes estamos tratando de alcanzar. No queremos que nuestra apariencia externa o nuestras opiniones políticas sean el asunto. Queremos que el Evangelio sea el asunto primordial. Entonces, ganar a otros para Cristo requiere presentar el Evangelio a las personas perdidas. Dios podría haber elegido otros métodos para difundir el Evangelio y probablemente hubieran sido más efectivos. Los ángeles podrían haber hecho un mejor trabajo, pero Dios eligió a las personas salvas para hablar del mensaje a las personas perdidas. Nuestro texto muestra que hay tanto un objetivo que debemos tener como un mensaje que debemos proclamar. Hay un objetivo que debemos tener. Por todos los medios posibles, salvar a algunos. Pablo resume su objetivo en los versículos 22 y 23. Dice ahí, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Y esto hago por causa del Evangelio. Ahora, cuando leemos estas palabras, todos deberíamos preguntarnos, ¿es ese mi objetivo? Tal vez te estés preguntando, ¿debería ser mi objetivo? ¿No es eso solo una meta para un apóstol o un misionero o para alguien que tiene talento para la evangelización? Pero el Señor Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y debemos ser como Él. Y Pablo dijo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y luego agrega inmediatamente, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, si bien todos tenemos diferentes dones, debemos proponernos usarlos para el objetivo final de ver a las personas perdidas para que sean salvadas. Vamos a considerar 4 cosas sobre este objetivo. El objetivo de ver a las personas perdidas ser salvadas. Primeramente es un objetivo realista, ¿no es así? Incluso Pablo, tan talentoso como era, no cree que salvará a todos, pero sí pretendía salvar a algunos, y esos algunos salvarían a otros, y esos otros salvarían a más personas. Pablo sabía de manera realista que el Evangelio sería para algunos un aroma de vida, pero para otros aroma de muerte. El objetivo es salvar a algunos.
Y esto me ayuda a no meterme debajo de un montículo pensando en lo enorme de esta tarea. No puedo llegar a toda la ciudad con el Evangelio, mucho menos al mundo entero, pero tal vez pueda ser el instrumento de Dios para salvar a algunos. Comienza a orar por aquellos con quienes tienes contacto que no conocen a Cristo. Ora para tener la oportunidad de presentarles el mensaje del Evangelio. Es una meta realista pedirle a Dios que te utilice para salvar a algunos, pero también es una meta digna. Nada es más digno de tu tiempo y esfuerzo que ayudar a las personas a reconciliarse con Dios. Nada ayudará más al mundo que guiar a las personas a la fe salvadora en Jesucristo. Nada va a ayudar a más familias que llevar a los miembros de la familia a Cristo. Una meta digna merece medios dignos de alcanzarla. Cuando Pablo dice que usa todos los medios para salvar a algunos, en el contexto quiere decir que está dispuesto a dejar a un lado todos sus derechos para llevar a alguien a Cristo. Él no quiere decir que el fin justifica cualquier medio, de ninguna manera. Yo leí acerca de una congregación en Texas que atrajo a 23,000 personas a sus servicios de Pascua al anunciar que regalarían 16 autos nuevos y millones en premios, incluidas bicicletas, juegos de mueble, televisores de pantalla plana y 15,000 sobres de regalo llenos de cupones para bienes y servicios que eran valorados en $300 cada uno. Y el líder de aquella asamblea lo justificó diciendo que les dio la oportunidad de ofrecer el regalo gratuito del cielo a los que vinieran. Y afirma que miles recibieron a Cristo debido al regalo. Pero yo creo que abarató el Evangelio al hacer que pareciera un premio extra que puedes llevarte a casa con tu nuevo televisor. No era un medio digno para el digno mensaje del Evangelio. Pero también es un objetivo crucial. ¿Qué podría ser más crucial que salvar a las personas? Si una persona no se salva, está perdida. Esas son las dos únicas opciones. Y no estamos hablando de una situación temporal, estamos hablando de una situación eterna. Y si decimos que creemos en la Biblia y seguimos a Jesús como Señor, no podemos escapar del hecho de un infierno eterno que es un lugar terrible. El Señor Jesucristo lo describió como un lugar de fuego inextinguible, fuego que no puede ser apagado, donde hay llanto y crujir de dientes. Nunca lo imagina como una fiesta gigante para todos los malvados. Él habla del hombre rico en las llamas, suplicando a Abraham que enviara a alguien de entre los muertos para advertir a sus hermanos, para que no vinieran a este lugar de tormento. Entonces, cuando hablamos de personas que se salvan, no se salvan de una baja autoestima, no se salvan de una vida de fracaso, no se salvan de enfermedades físicas o de falta de dinero y recursos, están siendo salvados de la ira eterna de Dios, del juicio por sus pecados.
salvados a la vida eterna con Dios en el cielo. Es un objetivo crucial, pero también es un objetivo convincente. Debido a que es tan crucial, el objetivo de salvar a algunos debe afectar nuestras vidas. Estos versículos palpitan con la pasión de Pablo por alcanzar a los perdidos, para ganar al mayor número. Dice el versículo 19. Y sigue Pablo diciendo, para ganar a los judíos, para ganar a los que están sujetos a la ley, para ganar a los que están sin ley, para ganar a los débiles, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. En el versículo 16, Pablo dice que estaba obligado a predicar el Evangelio. El Evangelio no controlaba a Pablo. El Evangelio lo controlaba perfectamente. Pablo no controlaba todo esto. Dice, me es impuesta necesidad. En otras palabras, estoy bajo la obligación de hacerlo. Si no fuera el apóstol Pablo, y si esto no fuera escritura inspirada, algunos hermanos teológicamente correctos podrían decir, Pablo, ¿no sabes que no puedes salvar a nadie? Solo Dios puede salvar a la gente. Así que relájate, ¿quieres? Si Dios ha decidido salvarlos, lo va a hacer sin tu ayuda. Y fíjense que eso es lo que le dijo un piadoso siervo de Cristo a William Carey hace 230 años, cuando William Carey propuso llevar el Evangelio a la India. Pero tanto Carey como el apóstol Pablo se dieron cuenta de que el Dios soberano usa medios para salvar a sus elegidos. Utiliza hombres y mujeres obligados por el objetivo de salvar a algunos. ¿Te atrapa el objetivo de salvar a los perdidos? ¿Es tu pasión como la de Pablo? Confieso que soy demasiado condescendiente viendo a personas perdidas ser salvadas. Pablo nos muestra que hay una meta que debemos tener por todos los medios, salvar a algunos. Pero también hay un mensaje que debemos proclamar, el Evangelio. Es cierto que nosotros no podemos salvar a nadie, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto significa que para ganar personas para Cristo, no es necesario que aprendas a convertirte en un vendedor inteligente. Más bien significa que entiendes el Evangelio claramente para que lo puedas presentar bien. Deberías poder presentarlo en 2 o 3 minutos. Hay 3 partes en el Evangelio. Primero, nuestro asunto es el pecado, la rebelión contra el Dios Santo que nos creó para conocerlo a Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, lo que significa separación eterna de Dios en el infierno. En segundo lugar, la provisión de Dios para nuestro pecado es el Señor Jesucristo. Él es Dios en carne humana. Vino a enseñarnos los caminos de Dios y a ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto por el pecado que exige la justicia de Dios. Y dado que Jesucristo es Dios, su muerte tiene valor infinito.
Y dado que Jesucristo es hombre, su muerte expía el pecado humano. Dios levantó a Jesús de entre los muertos como prueba de que su muerte es el sacrificio aceptable por nuestros pecados. Dice Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en Jesucristo. Y en tercer lugar, nuestra respuesta requerida es confiar en la provisión de Dios en Cristo como pago total por nuestros pecados. Para confiar en Cristo, debemos arrepentirnos, apartarnos de nuestros pecados, abandonar nuestros intentos de llegar al cielo mediante nuestras buenas obras. Más bien, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Debemos confiar en Jesús, no simplemente como confiaríamos en un médico que nos da una receta y nos dice, toma esto y te va a curar. Debemos confiar en Cristo no simplemente como confiaríamos en un piloto que dice, sube a bordo y te voy a llevar a tu destino. Confiar en Jesucristo como Salvador significa que su muerte y su resurrección son tu única esperanza de ser absuelto de tus pecados, de librarte de la ira de Dios y entrar al cielo delante de su presencia sin venir a juicio, sin venir a condenación. Para ganar a otros para Cristo, debemos presentar esta sencilla buena noticia. Has pecado contra Dios, pero Jesucristo cargó con tu castigo en la cruz si te apartas de tu pecado y confías en Él de todo tu corazón. Ganar a otros para Cristo también requiere presentar el Evangelio a las personas perdidas sin ofenderlas innecesariamente. Pablo nos muestra tres cosas acerca de cómo predicó el Evangelio con valentía y sin embargo evitó ofensas personales innecesarias. Hay una actitud que adoptar, una percepción que adquirir y un equilibrio que mantener. La actitud que debemos adoptar debe ser: soy esclavo de todos. Dice el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a mayor número. Un esclavo no se ve a sí mismo por encima de los demás, sino más bien por debajo de ellos para servir. No piensa primero en él mismo, sino en aquellos a quienes debe servir. Pablo se hizo esclavo de los que estaban sin Cristo. ¿Consideras a los perdidos como el enemigo contra el que luchar o como aquellos a quienes necesitas servir? Y si es esto último, ¿cómo les estás sirviendo? ¿Buscas oportunidades para servir a tus vecinos, a los miembros de tu familia que están perdidos? Si un incrédulo es grosero contigo, ¿reaccionas con ira o con bondad? Yo leí acerca de un
mezquino sargento del ejército que arrojó sus botas lodosas a un soldado cristiano mientras éste estaba arrodillado junto a su litera en oración. Las botas lo golpearon en la cabeza, pero aquel soldado siguió orando. Por la mañana, el sargento encontró sus botas junto a su litera brillantemente lustradas. Ese acto amable de servicio por parte de ese soldado resultó en la salvación del sargento. Debo de ser el primero en admitir que probablemente no habría respondido como lo hizo ese soldado raso. Pero ese tipo de comportamiento comienza con una actitud que todos debemos adoptar. Soy un esclavo de los perdidos. Ahora, hay una percepción que adquirir. ¿En qué situación se encuentra esta persona? Pablo tenía un mensaje, el Evangelio, que nunca cambió, pero culturalmente consideró la perspectiva de sus oyentes y trató de pensar y actuar como ellos, siempre que no fuera pecaminoso, para que pudieran escuchar el mensaje. Para los judíos, Pablo se convirtió en judío. Bueno, ¿no era Pablo ya judío? Sí, pero había dejado atrás los estrictos aspectos culturales del judaísmo cuando Dios lo llamó a predicar a los gentiles. Entonces, cuando regresaba el apóstol a Jerusalén o al pueblo judío en cualquier lugar, tenía que relacionarse con ellos como judío. Si lo viéramos en términos modernos con los judíos, Pablo era kosher, no desayunaba tocino en presencia de judíos. Dice el versículo 20, los que están bajo la ley. Es otra forma de ver a los judíos, pero esta se enfoca en sus prácticas religiosas, especialmente en el cumplimiento de los aspectos ceremoniales de la ley. Pablo ya no estaba bajo la ley de Moisés, pero podía observar una celebración judía si le daba la oportunidad a él de llegar y hablarle a los judíos con el mensaje de salvación. Dice el versículo 21, los que están sin ley, se refiere a los gentiles. Cuando Pablo estaba con ellos, podía dejar de lado los aspectos no morales de la ley de Moisés y vivir culturalmente como un gentil. Pero siempre se apresura a aclarar que no estaba sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, que se refiere a los aspectos morales de la ley de Dios. Pablo nunca usaría blasfemias ni contaría chistes sucios para relacionarse con las personas perdidas. Nuestra relación con los perdidos es para hablarles del Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles. Es difícil de interpretar, pero dado el contexto inmediato, ese contexto que tiene que ver con ganar gente para Cristo, creo que Pablo quiere decir con aquellos que son demasiado escrupulosos ante cuestiones que no son de importancia fundamental. Pablo sería sensible y no los abrumaría con su libertad en Cristo. En otras palabras, era sensible a los sensibles. Y el punto general de Pablo es que debemos entender dónde se encuentra una persona y no hacer cosas en nuestro comportamiento o modales que lo ofendan innecesariamente. El mensaje de la cruz bien los puede ofender, pero no debemos nosotros ofenderlos personalmente. No hagas
que las cuestiones que no sean del Evangelio sean el problema. Haz del Evangelio el asunto principal. Por lo tanto, hay una actitud que adoptar. Soy esclavo de todos. Hay una percepción que adquirir en qué situación se encuentra esta persona. Y finalmente, hay un equilibrio que mantener. Ser todo para todas las personas, siendo todo para Dios. Y esto siempre es una lucha y es fácil equivocarse en ambos lados. Algunos cristianos profesantes, como los Amish, se retiran del mundo y son tan distintos culturalmente que prácticamente no tienen ningún impacto en términos de salvar a ninguna persona. El mundo simplemente ve a los Amish como extraños. Ellos no son del mundo, pero pareciera que tampoco están en el mundo. Por otro lado, en su intento por llegar al mundo, otros cristianos profesantes se parecen tanto al mundo que pierden su santidad y comprometen el Evangelio. Por ejemplo, he leído sobre líderes de asambleas que usan libremente malas palabras y congregaciones que usan música secular de rock pesado, que tienen letras obscenas para atraer a los jóvenes a las reuniones, al templo, a las congregaciones. Están en el mundo, pero también son del mundo. Y el Señor Jesús nos llama a estar en el mundo, pero no a ser del mundo. Al Señor Jesús se le conocía como amigo de los pecadores, pero nunca comprometió su santidad. Una forma de mantener el equilibrio es mantener nuestro objetivo a la vista en todo momento: salvar a algunos. Tu razón para ir al mundo no es para retosar con ellos, sino para arrebatarlos del fuego eterno. Y un segundo objetivo que menciona Pablo es para hacerme copartícipe del Evangelio, junto con aquellos que ve llegar a la fe en Cristo. Pablo quiere compartir las bendiciones eternas del Evangelio. Para ganar a otros para Cristo, tenemos que ir a donde ellos están para que tengamos oportunidades de presentarles el Evangelio. Pero necesitamos ser distintos en nuestro estilo de vida, ser distintos en nuestro comportamiento para no comprometer el mensaje que tenemos que darles. Hermanos, este pasaje me condena en varias áreas. Me falta la pasión que todo lo consume de Pablo. Por todos los medios, salvar a algunos. Honestamente, no puedo decir, hago todas las cosas por causa del Evangelio. Estoy a veces demasiado aislado de las personas perdidas para alcanzarlas con el Evangelio. Quizá tú estás convencido de la misma manera, o quizá alguno de ustedes se parecen demasiado a la gente del mundo como para ganarlos para Cristo. Independientemente de cómo el Señor te hable a ti en tu corazón, en tu vida, te insto a que luches con eso y le pidas a Dios que te cambie, que Él nos utilice individualmente y como asamblea
para ganar al mayor número para nuestro Señor Jesucristo. Amén.